Es el momento de la columna de José Nathanson. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Vamos a hablar de impuesto a las ganancias. Sí, debe ser el impuesto más discutido y más odiado. Bueno, tal vez junto a las retenciones, ¿no? De la historia argentina, diría uno. Sí, por lo menos de determinado sector de la sociedad. Sí, de una creo parte que el IVA, sí, ¿no? Quizás es claro, el que afecta a más cantidad de gente. El IVA es un impuesto que en realidad es mucho más injusto, mucho más odioso que el impuesto a las ganancias, pero es un impuesto que está de algún modo difuso. Cuando compras algo, ahora vamos a hablar de eso, cuando compras algo siempre estás pagando IVA, en cambio el impuesto a las ganancias te viene en el recibo de sueldo, si sos una pyme o una empresa lo tenés que pagar, entonces aparece, es mucho más visible. Vamos, si te parece, a ver la primera placa para ver bien, en principio, de qué estamos hablando, cuál es el mínimo no imponible desde fines del año pasado, cuando la presidenta decidió aumentarlo. 15.000 pesos. Las personas que ganan hasta 15.000 pesos no pagan impuesto a las ganancias. El salario promedio de la economía argentina es hoy 8.473 pesos, es decir que hay que ganar casi, digamos, 2 salarios promedio para pagar impuesto a las ganancias. Esto es importante en relación a la placa que viene a continuación, donde lo que se ve es qué porcentaje de las personas que ganan el salario promedio pagan impuesto a las ganancias. En Argentina decíamos es 0 porque hay que ganar casi 2 salarios promedio para pagar impuesto a las ganancias. Claro. En Suiza es 4,5, en Francia 8,5, en España 10 y en Dinamarca 32%. ¿Qué quiere decir esto? Si Argentina fuera Dinamarca, las personas que ganan 8.500 pesos, el 32% tendrían que estar pagando hoy impuesto a las ganancias. En Argentina no paga nada, nadie. Sí, entendiendo por supuesto que estamos hablando de porcentajes acorde a la economía que refiere a cada país, ¿no? Exactamente, exactamente. Por supuesto, estamos proporcionalizando, digamos. Claro, exactamente. Sí, uno también podría, en Argentina solo el 10,2% de los trabajadores hoy pagan impuesto a las ganancias. De la cuarta categoría, ¿no? Trabajadores en relación de dependencia. Uno puede decir, bueno, en Argentina los salarios son más bajos que en Dinamarca, Francia, España, etcétera. Bueno, y también podría decir en Dinamarca, Francia, España, etcétera, hay mejores servicios públicos, hay mejor educación, mejor salud, mejor transporte. Ahora uno también podría decir, bueno, hay mejores servicios públicos, pues se pagan más impuestos, pues los servicios públicos se financian con los impuestos. Ahí empezamos una discusión tipo el huevo y la gallina, digamos, ¿no? Es interesante también plantearlo en términos de conformación social, digamos. Uno dice, bueno, en estos países en los cuales más porcentaje de la gente paga impuesto a las ganancias, los salarios son más altos, uno puede comprar más cosas con esos salarios. Es cierto, ahora uno también lo tiene que ver en función del país en donde vive, y uno dice en Argentina, una persona que gana casi 2 salarios mínimos y es soltera sin hijos, no paga impuesto a las ganancias. En Dinamarca estaría pagando, qué sé yo, el 40%. Entonces, bueno, uno también lo tiene que ver en función del lugar en donde vive, digamos. Seguro, sin duda. Ahora, lo que podemos ver, si te parece, Pablo, es la tercera placa, donde está lo que yo creo que es el kit de la cuestión, digamos. Cuando hablamos de impuestos, hay que ir a ver lo que uno llama estructura impositiva. Yo sé que es tarde, pero es fácil de entender el cuadro. La primera línea son los países desarrollados, los países que forman parte de la OCDE, que es el nucleamiento económico de los países más desarrollados del mundo. ¿Qué porcentaje del 100% de los impuestos que se recaudan en los países desarrollados corresponde a impuesto a las ganancias? Ahí lo vemos, 36%. En Argentina, en cambio, es el 23,5%. De lo que el Estado recauda en materia impositiva, en los países desarrollados, el 36% corresponde es impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias. Y en Argentina es el 23,5%. En Argentina hay un ítem que en los países desarrollados en general no existe, que es impuestos al comercio internacional, básicamente retenciones, que también es un impuesto progresivo, es decir, que cae más que pesa más sobre el que más gana, pero la clave, el corazón del tema es la tercera fila, que es cuánto se paga de impuestos al consumo, qué porcentaje del total de la recaudación impositiva es impuesto al consumo en los países desarrollados y en la Argentina. Veamos, en los países desarrollados, solo el 18% del total de la recaudación impositiva de los países desarrollados impuesto al consumo. En Argentina, 47,3%. Sabemos que el impuesto al consumo son los impuestos más injustos, porque son los que pesan sobre cualquier bien o servicio que uno consume. Y es donde hace falta ahí como una verdadera... Y ahí es donde estamos en deuda. Digamos. Que era donde se veía claramente con los autos de lujo, que fue ajustado, pero es lo mismo con todo, ¿no? Cualquier otro bien, se paga lo mismo por un perfume carísimo que por un jabón, que por un jabón de tocador que tiene que usar cualquier persona. Entonces yo creo que... La leche di el ejemplo que justo no sé si la leche paga menos, pero el jabón, digamos, o el pan, no sé. Ahora,
yo creo que la clave de la cuestión, por eso yo traía este cuadro, que es un cuadro relativamente sencillo, es los impuestos sobre el consumo. En los países desarrollados, solo el 18% del total de la recaudación impositiva de impuesto al consumo. En Argentina estamos en el 47,3%. La estructura impositiva argentina se ha ido convirtiendo en una estructura más progresiva por dos motivos. Uno, por el impuesto a las ganancias, puesto que estamos hablando, que se recauda más. Y el segundo motivo son las retenciones. Las retenciones que veíamos en el cuadro expresan algo así como el 13 y pico % del total de la recaudación impositiva. Es un impuesto que cae sobre todo sobre productores que tienen, digamos, un nivel de facturación importante, digamos, ¿no? Sobre una hiperrenta, productores de soja, trigo, maíz, etc. Esto ha hecho que la estructura impositiva argentina se vaya haciendo un poco más progresiva en los últimos años. Ahora, si uno mira la foto total, la estructura impositiva argentina sigue siendo una estructura básicamente regresiva por esto que señalamos recién, que son los impuestos sobre el consumo. Muchísimas gracias, José. Clarísimo, gracias, a pesar de la hora. Se entiende más o menos. Se entiende, me parece. El que quiera entender. El que quiera, a buen entendedor, exactamente.